tardes. Nos encontramos una semana más aquí en Tiempo de Mujeres. Doctora Gina, hasta que se nos hizo. Hasta que se nos hizo a una gran amiga. A esta invitada. Esta semana nuestra invitada es la licenciada, la maestra Marta Góngora Sánchez. Es que de cariño yo siempre le digo Ligda. ¿Cómo estás, Ligda? Ella tiene una gran carrera dentro de la administración pública, dentro de la vida política también de nuestro estado. Ha sido diputada local, secretaria general de gobierno y tiene 2 maestrías, eso hay que recalcarlo, una en administración pública, la otra en intervención de violencia. Y bueno, es una mujer que constantemente le apuesta a la profesionalización, al trabajo cercano con la gente, al activismo, y de verdad que nos da muchísimo gusto tenerte aquí, licenciada, hoy dirigente de lo que es la Comisión Operativa de la Ciudad de Mérida, de Movimiento Ciudadano, y pues te vemos muy activa en redes, en foros. Licenciada, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Alaine, es que hay mucho cariño, igual Gina, gracias por invitarme. Digo, Alaine no me invitó, pero tú sí, entonces sí, te agradece. Aquí lo bueno que me quiere mucho. Sí, se estaba haciendo pato y ni sabía si iba a llegar o no, pero ¿desde cuándo queríamos tenerte aquí, Marta? Recuerden que en este programa Tiempo de Mujeres, que fue un proyecto ideado inicialmente por Alaine, donde fui invitada, y la verdad ha sido una de las mejores experiencias en comunicación, que nos gusta. Nos ha salido bien este proyecto porque pues presentamos a mujeres de gran trayectoria, de gran avance para las mujeres de Yucatán, así es que es un orgullo que estés aquí, Marta, una de las mujeres más destacadas en política. Marta, en este programa lo que queremos es que las invitadas se desnuden emocionalmente, y que nos cuenten un tanto su vida. ¿Quién es Marta Góngora y cómo llegó hoy hasta allá? Pero vayamos así como que con la primera etapa de tu vida para que todas y todos la conocen, pero sí que nos hable de una serie de experiencias que nos ha platicado en corto, pero que definitivamente nos permite entender cómo es que las mujeres avanzan en estos espacios públicos y particularmente en el de la política, que es uno de los más difíciles. Marta. Pues Gina, ¿cómo empezar, no? Bueno, creo que me caracteriza lo que caracteriza a todas las mujeres de nuestro estado y de nuestro país, ¿no? Vengo de una familia de la cultura del esfuerzo. Me considero dentro de mi generación de la infancia una sobreviviente. Vengo del interior del estado, allí nací y viví hasta los 15 años. Y eso, cuando miro hacia atrás, pues por supuesto que digo que soy una afortunada, una mujer de privilegio, porque aún con todas las circunstancias de carencias y de adversidades y de separarme del núcleo familiar a los 15 años y tener que trabajar y estudiar, pues bueno, hoy estoy donde estoy, ¿no? Que ha sido pues un cúmulo de vivencias difíciles, complicadas, pero también de muchas satisfacciones y el poder como mujer mirarme hoy hasta donde llegué definitivamente no es un logro propio, es un logro del entorno también, que con las buenas y malas experiencias y dificultades me ayudaron a poder llegar a realizar. A avanzar. Recuerdo, Marta, en alguna conversación que tuvimos previamente, tuviste el apoyo de tus padres, tuviste algunas estrategias de tu mamá para que te apoyaba, para que te pudieras mover de tu municipio y seguir estudiando. Tuviste una gran cultura del esfuerzo y del trabajo que caracterizó sobre todo a estas generaciones pasadas. Nosotras, las baby boomers y las más jóvenes como tú, yo me quedo en esa generación de baby boomers, sí, me da orgullo. Óyeme, es que ser baby boomer y estar todavía por aquí como que da gusto, ¿no? Y Marta, nos hablabas mucho de eso. ¿Cuál fue tu municipio? ¿Cuáles fueron los trabajos que hiciste? ¿Qué apoyo? ¿Tuviste alguna limitación por ser mujer? ¿Tus papás te dijeron en algún momento, niña, qué vas a hacer allá? ¿Cómo te vas a ir de la casa a los 15 años? No propiamente. O sea, mi mamá... O sea, primero no pregunté. Creo que esa es una de las cuestiones. Normalmente no suelo preguntar cuando quiero hacer algo en mi vida, de lo que estoy convencida. ¿Qué pasó? Que yo tenía muy claro que no quería vivir en esa circunstancia de carencias,
de cierta pobreza, pero particularmente de un entorno de violencia, ¿no? Entonces, yo siempre miré a la abogacía como una forma de defensa, no propiamente para mí, porque yo, digamos, no recibía una violencia directa, la vivía a mi entorno, pero siempre quise defender a las otras mujeres que yo veía violentadas, ¿no? Que son de mi círculo familiar, y entonces eso me marcó. No le pregunté si me dan permiso. Yo, terminando la secundaria, que soy originariamente de Peto, en Peto me registraron, nací en Mérida, me registraron en Peto y allí desarrollé mi vida adolescente hasta los 15 años. Y bueno, me tocó hacer de todo. Lo que pasa es que ahora sí que algo que he aprendido a disfrutar a los 48 años es un poquito el tener tiempo pues para divertirte, ¿no? Y yo, desde que tengo uso de razón, teníamos una refresquería, mi papá tenía una parcela de productos de todo el año, con temporadas diversas que se daban esos productos, esos frutos. Y en la refresquería, pues a las 5 de la mañana yo ya estaba de pie, había que abrir la refresquería para cuando pasan los niños que se van a la escuela, estaba la casa camino a una escuela. También mi mamá vendía pollo fresco, ¿no? Entonces también había días que había que levantarse a las 4 de la mañana, ayudar a mi mamá a desplumar los pollos, limpiarlos, beneficiarlos, etc., ¿no? Y a las 12 del día, ya cuando estaba en el tramo de la secundaria, pues yo prácticamente me arreglaba para caminar, no sé, como 3 kilómetros, que estaba a esa distancia la escuela de la casa, y regresaba a las 7 de la noche, tiraba mi mochila antes de que me viera mi papá y corría al parque de la esquina que me quedaba cerca a jugar 3 horas básquetbol. Esa era mi vida. Después me tocó también trabajar de mesera en un restaurante en las noches, entonces en la mañana estaba en la refresquería, y sábados y domingos era un suplicio, la verdad, porque vivía encerrada en la refresquería. Entonces yo lo que hacía era traer a las líneas de la colonia, les regalaba sabritas, frutas, todo, con tal de que se mantuvieran en la refresquería conmigo. Llevar la fiesta. Ajá, para armar la fiesta, porque no podía salir, ¿no? Siempre armaba la fiesta. El caso es que eso hoy lo puedo contar, hace mucho tiempo pues dolía mucho, ¿no? Y además, separarte de tu mamá y de tu papá era complicado a esa edad, no me lo imagino, no sé cómo. Saliste de Peto a los 15 años para 15. ¿Irte a dónde? A Chetumal. Ah, a Chetumal. Estudié en Chetumal la prepa con una hermana, que eran otro tipo de circunstancias todavía más complicadas, y bueno, la verdad es que también no sé cómo resistí, ¿no? Mi hermana sí, por ejemplo, me quería hacer desistir. Digo, entre también lo que ella traía, etcétera, hay que entender a las personas desde su perspectiva. Y lo que pasa es que no me dejé convencer. Yo le dije, bueno, es que papá me dijo que me va a apoyar, ¿no? Y ella me decía, pero ¿cómo? No hay dinero, ¿de dónde? Pues no importa, porque me decía, estudia una carrera comercial y luego estudias tu carrera para que te costees tú misma. No, yo no voy a perder tiempo, ¿no? Yo voy a estudiar la prepa a como de lugar. Y obviamente pues allá en Chetumal trabajé en un mercado, vendiendo ropa en un puesto, que siempre me ha preocupado ese tema, porque es completamente indignan las condiciones en que trabaja la gente en los mercados. Están de pie desde las 4 de la mañana, no tienen un lugar donde no sé si ya cambió, te estoy hablando de hace 23 años, ¿no? Pero nos levantábamos, llegábamos al mercado a las 4 de la mañana a acomodar las ropas, ¿no? Era un puesto de ropa, doblarlas, etcétera, y luego a las 6 de la tarde estás volviendo a desdoblar, a guardar en cajas, etcétera. Esa era la vida del mercado en ese entonces, ¿no? Y bueno, creo que uno de mis escapes fue el básquetbol, para esos momentos emocionales que también se tienen a esa edad y con tantos cambios, lejos del cobijo, ¿no? De mamá y papá, porque a final de cuentas mi papá era un tanto cariñoso, muy exigente, muy exigente, muy estricto, un hombre muy trabajador, pero pues también entre su ignorancia, carencias, etcétera, pues estará ahí temas.
en los que a veces se perdía por el alcohol. Y mi mamá pues era una mujer de pocas palabras. La verdad es que no había mucho que decir con ella, porque se la pasaba trabaje, y además pues vengo de una familia numerosa, y antes de mí pues tenía yo un hermano con síndrome de Down, y mi mamá se enfocó completamente a eso. Sí, claro. Entonces pues obviamente yo pues crecí así como que mirando por dónde, ¿no? O sea, un contexto un tanto difícil, que nos habla precisamente de los contextos que muchas mujeres tenemos desde diferentes ámbitos, sí, ¿no? Completamente. Desde los municipios, en las ciudades, con familias con problemas personales, y uno finalmente pues sale adelante. Marta es uno de los ejemplos, por eso yo insistía en rescatar esta parte de su historia, que como ella dice en un principio, pues sí dolía, ¿no? Pero ahora es motivo de orgullo, es presentar cómo las mujeres pueden saltar obstáculos para llegar hasta donde han llegado al momento de llegar a ser secretaria general de gobierno, ¿no, Alaine? Una gran historia de esfuerzo. Una gran historia. A mí en lo personal me toca conocer a Marta también, que a lo mejor en esta parte se da un brinco de su historia personal. A lo que llega a la Secretaría General del Gobierno, pero a mí me consta que es una mujer de lucha, de trabajo, de esfuerzo, que conoce perfectamente la administración pública en todos sus niveles, al igual que el trabajo dentro de las instituciones que son los partidos políticos, y hoy lo podemos ver, ¿no? Entonces yo creo que nos van ya correteando a terminar este bloque para poder pasar a esta segunda parte, y nos puedas platicar, Marta, qué es esta parte profesional, cómo llegas, los obstáculos siendo mujer para poder avanzar en esta carrera que mucha compartimos juntas. De verdad fue un gran aprendizaje. Y bueno, para no contarles más, nos vemos ahorita en una capsulita más aquí en Tiempo de Mujeres. Ya estamos de vuelta aquí en esta plática, en esta charla tan amena con Marta Góngora Sánchez, y esta es la parte buena. Aquí se empieza a poner lo bueno. Ya empezamos a dejar el sentimiento de la nostalgia de nuestra niñez, de los reyes, y empieza a aflorar el sentimiento que yo identifico a Marta Góngora Sánchez, que es una mujer de lucha y una mujer que siempre está empujando para adelante. Y además en un ámbito que es bien difícil, que es la política. A ver, Marta, ¿cuándo pisas ¿En qué momento pisaste la abogacía, sí, la parte pública, la parte política? Bueno, fíjate que voy a retomar un poquito de esa nostalgia del pasado, porque yo desde niña siempre agarraba causas, ¿no? Y en la primaria agarraba la causa de amotinar a mis compañeros del salón para ir a quejarnos por el maestro que solo dictaba o que llegaba con aliento alcohólico. O sea, yo era un dolor de cabeza para mí. ¿Cómo se dice? Defensora de las causas perdidas. Ándale, algo así. Mi mamá. Ándale. Entonces, lo fui así en la primaria, en la secundaria, lo fui así en la prepa. Estuve a punto de perder incluso la prepa por revoltosa. Por revoltosa, ¿no? Bueno, ya ves, no es la única malportada. Lo que sucede es que cuando las mujeres rompemos inercias y nos atrevemos a dejar, ¿no?, de estar calladas y cuestionar, ¿qué es lo que hace el hombre, no? Normalmente el hombre siempre anda cuestionando, hasta por qué le sirves la comida sin sal, ¿no? Que es lo típico en las mujeres que sufren violencia. Entonces, yo la verdad es que siempre estuve cuestionando hasta mi propia vida, ¿no? Yo decía, pues yo no me quiero quedar en esto, ¿no? Yo tengo que ser alguien, y bueno. ¿Tuviste algún referente en tu vida, algún pariente, un personaje que te haya motivado para seguir este camino? Sí, por respeto a mi mamá y a mi papá, no voy a profundizar demasiado en eso, por ellos. Por la persona, pues pudiera profundizar mucho, porque, bueno, el caso es que sí, mi papá, a pesar de ser un hombre de que solo llegó a estudiar segundo de primaria y escribía una manuscrita rara, extraña, era un hombre que escuchaba los noticieros en su radio, como llegar la señal, ¿no?, en su radito a la casa, que escuchaba todos los noticieros, leía hasta la última columna, la última línea del periódico, y
yo eso veía en él. Entonces no había para libros, pero lo poco que había, pues yo lo agarraba y hasta los cuentos de vaquero, lo que hubiera a mi alcance, yo lo leía y lo comía. Eso también me dio contexto de la vida. Y siempre dije que quería ser alcaldesa, ¿no? O sea, siempre dije que mi vida política... ¿De verdad? Sí, iba a empezar desde la presidencia municipal. Sí. Desde la presidencia municipal a ir escalando, ¿no? Y la verdad es que se dio al revés. Bueno, primero, pues tenía yo que estudiar Derecho. Siempre creo fue mi carrera natural, aunque todas las carreras me gustaban, esa diversidad que traigo. Pero esto en particular me marcó porque yo caminaba y pasaba todos los días por la puerta del Congreso del Estado. Y yo siempre miraba el edificio y decía, ¿cuándo voy a estar allá? No, me lo preguntaba al interior y todo, ¿no? Y bueno, y en la carrera, pues las amistades que haces, pues me toca como una de mis mejores amigas de la carrera, Katia, Patti, que me marcaron, pero Katia era cercana a la abogada Mirna Hoyos. Entonces, como yo les contaba de la política y lo que quería hacer en mi vida y comerme el mundo, etcétera, 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 pues yo la verdad nunca me imaginé que Katia llegara y platicara eso con la abogada, ¿no? Porque pues Katia siempre llegaba y es que la abogada me regañó porque tengo que ser así, asado, ¿no? La abogada pues también la entiendo, era una mujer estricta que yo admiro y respeto muchísimo y le debo mucho de mi información a la abogada Mirna Hoyos. Un saludo para ella. Entonces, terminamos la carrera. Cabe recalcar que a pesar de todas mis dificultades, que a veces no había para comer, de verdad no había para comer, me rifaba los volados en la escuela de mi moneda del camión para comer una torta, ¿no? O sea, sí, o sea, era yo algo raro, porque además eso no impedía que yo me divirtiera, que fuera a las discos, que tomara las cervezas como normalmente lo hacen las juventudes y lo hace la juventud madura, ¿no? Pero, o sea, me divertía y a pesar de todo. Entonces, terminamos la carrera, yo siempre sentí nostalgia, me marcó mucho la etapa de la prepa, yo tomaba la de ser por todo lo que me encontré en ese momento. Yo buscaba, pues ya que sigue, ¿no? Tengo que regresar, logré terminar la carrera con mención honorífica, o sea, siempre fui una estudiante destacada, sin embargo, nunca pude acceder a una beca, ¿no? Cuestiones incongruentes de la vida, pero no pude acceder a una beca, nunca supe cómo acceder a una beca, y por eso ahora apenas encuentro algo, se lo ando mandando a mis alumnas, a mis alumnos, informándoles, ¿no? Entonces esto me permite que a través de Katia, un día me habla y me dice, amiga, tengo una oferta. Mi tía requiere a alguien en el jurídico, en el Congreso de la Mujer Yucateca. Y yo decía, ¿y qué es el Congreso de la Mujer Yucateca? Pero dice que si vas después de eso, de 9 a 3 allí, y de 6 a 9 al Congreso del Estado, pues ella te puede apoyar un poquito más económicamente. Lo tomas porque sabes que ella es muy estricta. Sí, pero segura no me vayas a dejar mal, ¿no? Típico. No, sí, le meto. Y entonces empecé así, y solo iba los días que habían sesiones del Pleno al Congreso del Estado. Pero la verdad es que yo no tenía nada que hacer, vivía sola, porque además acá me tocó vivir sola. De Chetumal vienes para Mérida. Vengo para Mérida, vivo un año con un hermano, se mete en unos problemas, que también esas cuestiones me marcan para ser lo que hoy soy, ¿no? En la cuestión de Peto, por lo de la política retomando, yo quería lavar la honra de mi apellido, por unas cuestiones políticas que se dan en Peto, que me marcan en la adolescencia cuando veo un carnaval con toda la escenografía de lo que pudiera ser esa administración, y dije, tengo que lavar mi apellido, ¿no? Nosotros no somos eso, mi mamá y mi papá son gente de trabajo, y además a mí me gustaba la política, ¿no? Entonces dije, no, los políticos podemos ser gente de trabajo, gente de reputación, etcétera. Eso me marca. Y luego en el Congreso,
pues empiezo a ir martes y jueves, eran las sesiones del pleno de ese entonces, pero pues no tenía nada que hacer, entonces salía del Congreso de la Mujer Yucateca a las 3, caminaba, porque estaba acá en la 37 con la 60, y caminaba al Congreso del Estado. Me resultaba, me ahorraba camión, comida, pasaba, me compraba una torta de asado, todos los días comía lo mismo, y entraba al Congreso. Y como no tenía nada que hacer, pues empecé a hacer amistades. Y ahí también quiero muchísimo a Miguel Ceballos, una excelente persona en el Congreso del Estado, toda la institución del Congreso. Y Miguel como que me empezó a arropar, ¿no? Y me empezó a enseñar lo que los demás no me querían enseñar. Siempre hay celos ahí entre la gente, ¿no? Y entonces me dedico a aprender a hacer las iniciativas de ley, los estudios comparados, etcétera. Y eso hace que luego entonces un día me dijeran del Congreso: oye, licenciada, ya no vas a regresar al Congreso de la Mujer Yucateca. En el Congreso de la Mujer Yucateca, por cierto. Para quienes no saben qué es el Congreso de la Mujer Yucateca, es el antecedente de lo que hoy es la Secretaría de Mujeres, ¿sí? Ese es el antecedente. Había un colectivo allí de mujeres, la ingeniera Adelina Montes de Oca, no la he vuelto a ver en mi vida, pero le mando también un afectuoso saludo. Todas ellas ponían cine los martes, serenata los jueves, había un área jurídica que daba atención a mujeres que sufrían violencia. O sea, era una cuestión que la abogada Mirna respaldaba. Con ella inicia, con ese grupo de amistades de ella, etcétera. Y bueno, entonces me quedo en el Congreso del Estado. Obviamente, allá en el Congreso de la Mujer Yucateca era yo ingeniera de sonido, proyección de escenografía, todóloga. Era todóloga, ¿no? Entonces, cuando me quedo en el Congreso, se sienten. En el Congreso del Estado se siente el otro equipo porque dicen: nos abandonaste, ¿no? Pues, o sea, yo solo sigo indicaciones, yo era una chiquita, ni sabía. ¿Cuántos años tenías, Marta? 23 años. Entonces, me quedo en el Congreso y empezamos a estar, ¿no? Y la verdad es que la abogada metió una camada de como 5 mujeres. Ella era muy feminista, apostaba porque las mujeres avanzáramos, etcétera. Y bueno, la que logró continuar esa carrera política fui yo. Digo, también me estrenó, porque cuando un día me habla, pues imagínate, 23 años, te habla la presidenta de la gran comisión. ¿Cuándo entras al PRI? ¿Cómo es tu entrada al partido ya como militante o como en la política? Creo que de siempre, creo que desde que tengo uso de razón, milité en el PRI. Y yo estaba clara que no todo lo que hacía el PRI era correcto, pero te decía, me marcó. Y sabía que había que estar haciendo la lucha dentro de esa institución que tenía personas valiosas y cuestiones muy valiosas, pero que también había mucho que transformar. Y desde ese entonces que tuve razón, hice toda una trayectoria en el PRI. Una trayectoria que también quiero comentar que no se me regaló. La luché, la lloré muchísimas veces. Es lo que te quería comentar, sí, porque fue resistencia. La verdad es que creo que recuerdo, la primera me hubiese ido del PRI. Porque yo recuerdo que estuviste nominada en varias ocasiones, se hablaba de Marta Góngora, para algunas posiciones como diputaciones o posiciones dentro del gobierno, y siempre venía algún compañero más, ¿no?, militante, y se te estuvo limitando ese acceso. ¿Cuál fue tu gran oportunidad para llegar al gobierno? ¿Cómo entras ya, aparte de esta entrada a través del programa de mujeres, cómo te integras al gobierno? Bueno, empiezo en el Congreso del Estado ya formalmente, me ponen en nómina, alucino con mi nómina, me dura un año, viene el PAN en el 2001, parece que se cae el muro de Berlín. Llegan, tiran maceteros en el Congreso del Estado, así fue la transición en el Congreso del Estado. Y a pesar de que dedicábamos más de 12 horas en el trabajo, nos amanecía para apoyar a toda la gente nueva del PAN que entró, no respetaron nuestros derechos, nos los violentaron, nos corrieron, etcétera.
A partir de eso, pues solo pude decir, o sea, apenas vi esto y ya traigo esto, ¿no? O sea, no traigo nada. Y entonces me dediqué a dar asesoría a ayuntamientos, a algunos diputados, de ahí fui conectando. También me tocó el acoso de un diputado que supuestamente me atrajo para el trabajo, pero ¿Ah, sí? me acosó, sí, ya falleció, descanse en paz. Y bueno, pero me acosó, duré con él un mes. Y así luego me tocó estar con otra mujer, que también el hecho de que sean mujeres no quiere decir que no abusen de otras mujeres. Sí, por supuesto. Hubieron otro tipo de cuestiones que a través de mi persona, o sea, querían hacer negocio, ¿no? Porque yo era atractiva, yo era una joven inquieta, pues movida, talentosa, no me tengo que reconocer, era talentosa, estudiosa, entonces era atractiva para a los alcaldes apoyar de ese entonces, ¿no? Bueno, haciendo eso y viendo a una casa del pueblo vacía en ese entonces, porque nadie daba nada, o ya lo veían pequeño, pues yo le dediqué mi tiempo y el poco dinero que tenía. La política me apasiona mucho, y a veces pues hasta pongo lo que no debo poner en ello, pero me apasiona, lamentablemente o afortunadamente me apasiona, me gusta apoyar, ayudar, y la política es mucho de eso, cuando se ve desde esa perspectiva, ¿verdad? Cuando se lleva correctamente. Sí, claro, porque también Sí, digo, claro. la política Claro. puede servir para muchos o muchas, o ha servido para el enriquecimiento, ¿no? Yo, Y sí. olvidarse de sus orígenes. Yo recuerdo mucho a una Marta Góngora ya en los primeros planos con el programa de seguridad. ¿Cómo se llamaba? Escudo y casco. Escudo Yucatán. Ahí encontramos a una Marta muy dinámica, es cuando yo ya la veo en acción. Antes la ubicaba como pues el grupo priista, ¿no? Pero ahí encontramos a una mujer de acción. Fue al mismo tiempo Al que tú mismo estabas en gobierno en primeras posiciones. No, porque aquí yo estoy con las meras que han estado en las posiciones más altas de gobierno. No, pero aparte el inicio de nuestra relación, eso hay que Ahorita dedicarle un programa. hay que dedicarle un programa porque Puedo venir de testigo. Sí. no tienen idea cómo fue el encuentro entre nosotras tres. Después del aspecto escudo, del programa Escudo Yucatán, que posiciona mucho a Marta Góngora en el gobierno de Rolando Zapata, particularmente, y ahí es cuando nos encontramos a través de la alerta de violencia de género. Pero antes de hablar de esta etapa donde coincidimos las tres y logramos hacer un trabajo que debo de aclararlo, uno se encuentra con que tiene una idea de los políticos, de las políticas, y cuando las conoces como personas, te das cuenta que sí se puede trabajar, y ese fue nuestro caso. Pero platícanos un poco antes de la alerta de violencia de género, Marta, ¿cómo llegas a ser, estar a cargo de este programa Escudo y como secretaria general de gobierno? Pues mira, fíjate que en política mucho es percepción, ¿no? La verdad es que tuve la fortuna de que lo que he anhelado en mi vida, de una u otra forma, se ha concretado. Digo, no es un esfuerzo aislado, siempre me he rodeado de gente que cree en mí y le apuesta a mi persona. Y en ese contexto de lo que pasa en esos 6 años, del 2001 al 2007, y del 2007 que me sumo a la campaña de Ivonne, y estábamos 20 puntos abajo, y logra ganar la gubernatura. Bueno, yo empiezo a escalar en el gobierno de ella. Inicio en la Consejería Jurídica como jefa del Departamento de Legislación. Luego de allí a la dirección del Diario Oficial. Luego del Diario Oficial, yo quería ser diputada por un distrito de Mérida. Sí, recuerdo. Regreso al interior del estado, me regresan a mi origen de la infancia, ¿no? Infancia, adolescencia. Compito por el sur del estado, gano mi diputación. Y entonces termina mi diputación, Rolando me invita a participar en su gobierno, me nombra director del registro civil, y ahí todos dijeron, se acabó la carrera de Marta, ¿no? Sí. Cuando la institución del registro civil, que por cierto muy abandonada ahora, lo tengo que decir, la gente
hace colas de 4 de la mañana Sí, hasta 12 del día para que sean atendidas. Lamentable y pésimo el servicio del registro civil. No sé si lo debo decir o no, pero bueno, yo soy así y lo tengo que decir porque es una institución que conozco. Hay que decirlo porque es de todos. Que es toral para el Estado, que es toral para la ciudad, y no podemos presumir ser una ciudad de primer mundo cuando tenemos unos servicios como estos, ¿no? No voy a profundizar, ojalá miren al registro civil porque hay unas cuestiones también de corrupción adentro, ¿no? Hasta ahí me quedaré. No quiero que digan que ando hablando. No, pues ya dijiste todo, comadre. Bueno, pero ahí está el tema, ¿no? O sea, Sí. ahí está el tema, nadie lo cuestiona, pero ahí está el tema. Miren, la verdad es que este tipo de trayectorias nos vienen a demostrar que las mujeres pues podemos salvar una serie de obstáculos y que generalmente no se cree, sobre todo en política, como es el caso de Marta y de muchas mujeres más, que siempre terminan como que los partidos terminan pidiéndoles que apoyen a los candidatos y finalmente te toca para la próxima, espérate tantito, más adelante vas a poder, y uno tiene que ir subiendo los peldaños lentamente. Es lo que sucede más con las mujeres. Dices, Dina, yo creo que en el caso de Marta, que la conozco de cuando yo empiezo en política, y a mí me consta que te puedo decir que en ella la palabra sororidad, antes de que exista el término, existía. Ya existía. Era una mujer que te ayudaba, te apoyaba, abrazaba las causas perdidas. pero lo más importante es que cuando a ella le toca esta lucha, siempre ha sido una voz crítica dentro de la institución en la que esté. Llámese instituto político, académico, porque es una mujer también de academia y de docencia. En el área en donde ella se esté desarrollando, siempre es una voz crítica, siempre. Y hay que resaltar esa parte porque en el periodo de tiempo que ella está contando esta historia de resistencia interna, no había leyes que apoyaran ni la paridad, ni el avance de las mujeres, ni nada. Entonces, efectivamente pasaba lo que dices. Hacía el trabajo, avanzabas y venía un hombre. Y venía alguien más y te ganaba la posición. Pero si nos permiten un segundo, vamos a hacer un pequeño corte. Espérense aquí con nosotras, que aquí en los controles don José Moguel ya nos está diciendo, espérense tantito. Volvemos ahorita en Tiempo de Mujeres. Estamos de vuelta aquí en Tiempo de Mujeres con la maravillosa presencia de una invitada muy especial, la abogada maestra ya, Marta Góngora. Tiene una maestría en intervención de violencia, ¿sí? Y administración pública. Y administración pública, dos másters, dos maestrías que obviamente la han profesionalizado, y ahí es donde la conocimos precisamente con estos temas. Hablábamos hace un momento de lo difícil que es abrirse paso en este mundo de la política y la administración pública, pero decíamos que estabas a cargo del programa Escudo Yucatán, donde vimos a una mujer muy fuerte y que le dio la suficiente, ahora sí que fortaleza para que se le nombrara secretaria general de gobierno, y ahí es donde nos conocemos. ¿Cuál fue el mayor reto en este momento para ti como mujer, incluso dentro del partido, dentro de la administración pública, enfrentar este reto desde el programa de seguridad de Yucatán y como secretaria general de gobierno, Marta? Mira, pues del registro civil, que hicimos una gran transformación, digitalizamos, conectamos las oficialías, que la gente ya no tuviera que ir a su municipio o estado de origen y ya pudiera obtener su certificado desde aquí. Fue un gran reto, pero la verdad es que el registro civil sentía que ya estaba con paz, y yo ya había dado todo lo que tenía que dar. Me dediqué a recorrer las oficialías por todo el estado, ¿no? Pero bueno, una bonita experiencia, un gran equipo el personal, poco valorado, poco reconocido en su sueldo. La verdad, gana muy poquito el personal del registro civil. Ese fue uno de los grandes pendientes que me quedaron. Que no la homologación del tabulador. Sí, no pude conseguir que los mejoraran, igual que al personal del diario oficial, ¿no? Que con el diario oficial incluso también me tocó hacer una nueva ley del diario oficial después de 20 años como directora, y digitalizar el diario oficial, que te llegara el correo para dejarla imprimir. Luego me tocó el registro civil, también una ley de 20 años, la modernizamos, hicimos reglamento, etcétera, ¿no? Siempre me ha gustado dejar huella. Y ¿por qué te hago este antecedente? Porque
ahí voy a la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Pública de la Secretaría General de Gobierno. Nos plantean la necesidad y la urgencia de poder crear la estrategia de Escudo Yucatán desde 3 enfoques, que es el de la actualización jurídica del marco normativo, la prevención y la cuestión de la infraestructura tecnológica y de videovigilancia, ¿no? Esos fueron los 3 ejes de la estrategia. Yo soy una convencida, lo sigo señalando. No podemos pensar en tener una sociedad sin violencia si no atendemos el origen, si no hacemos prevención, etcétera, ¿no? De nada nos va a servir todo lo que traigamos en infraestructura, porque es estar atacando la consecuencia del problema, pero el problema es que no hay una educación cívica, una educación sexual desde la primera etapa de la enseñanza de la educación, ¿no? Entonces es un tema complejo al que el gobierno federal, estatal, le presta poca atención, que es la prevención. Y ahí es donde nos enfocamos en la subsecretaría, en la parte de Escudo Yucatán. A mí me daba mucho coraje que incluso dijeran, es para posicionar a los políticos. La verdad es que si algo me ha caracterizado es que yo soy una persona congruente, o procuro serlo lo más que puedo, y cuando me enfoco en una responsabilidad, procuro cumplirla al 100%. Y yo siempre he pensado que, y eso le aplica a muchas de las corcholatas que andan girando el país, que si haces bien tu encomienda te va a dar, te va a promover. Te va a promover, ¿no? Y realmente fue lo que sentimos con esta etapa tuya. Se fortaleció no solamente la imagen de Marta, sino que efectivamente dio resultados. Yo no tenía cercanía con ella, pero la verdad me dejó muy sorprendida. De ahí pasaríamos, por el tiempo que nos queda, Marta, a cómo consolidas a través, y esto nos consta, ella tuvo un acercamiento con sociedad civil a partir de que un grupo de feministas hicimos pues en contra del gobierno del estado la solicitud de la alerta de violencia de género con mis compañeras del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán, y en lugar de encontrarnos con un enfrentamiento con las autoridades, lo que nos encontramos, y debo de aceptarlo públicamente, fue con la apertura total del gobierno estatal en ese momento, con Rolando Zapata Bello, el gobernador del estado, exgobernador del estado, que pone a disposición de la sociedad civil un equipo de trabajo precisamente para salvar los obstáculos que impedían que hubiera un acceso pues equitativo y adecuado para las mujeres. ¿Qué nos dejó esta experiencia, Marta? Me dejó satisfacciones, también me dejó frustración por falta de tiempo. Sí, ya fue el final del periodo. Hubiesen presentado la alerta en el tramo del inicio de un gobierno, ¿no? Para que pudiéramos avanzar 6 años. Les dimos tiempo para que mejoraran el rumbo. No por eso, porque pudimos haber hecho muchas cosas más. Sí, sí. A eso me refería, no a la cuestión de que no tuvimos tiempo. La verdad es que en políticas públicas es difícil que de forma inmediata puedan obtenerse resultados con las acciones que se realicen, ¿no? Siempre van a ser a mediano y largo plazo. La verdad es que la Secretaría nunca la vi, nunca la esperé, la vi de circunstancial, y por eso te decía, ¿no? O sea, pero también yo aquí tengo claro algo: el gobierno necesitaba cerrar el gobierno, no abrirse frentes, y eso que yo sé que seguramente al gobernador le tocó pensar mucho mi designación. Sin embargo, también tenían claro que si algo me ha marcado en la vida es mi lealtad, mis principios, mi institucionalidad. Yo soy una persona que, si bien cuestiono, que si bien siempre ando luchando, siempre ando yendo contra corriente, contra la estructura. Por eso en la política, digo, tengo una frase, no sé si aplique, no sé si la puedan ahí vetar, pero bueno, la voy a decir. A las mujeres en política, también se lo dije a muchos funcionarios, si no somos brutas, somos putas, ¿sí? Y si no, somos cabronas. Y bueno, algo que dicen
de mí, bueno, hasta donde yo sé, de las otras no sé, pero de algo que dicen de mí, es que soy cabrona. Y no es que sea cabrona, es que no soy una mujer que consienta, no soy una mujer que calle, ni que... Sí me disciplino cuando sé que lo que se plantea tiene que ser así. Pero de ahí a que yo me someta o deje de decir lo que pienso, expreso, o de ir peleando lo que me parece justo, para la causa que yo esté trabajando, pues y siempre lo voy a además, hacer. a mí me constan dos factores más positivos del trabajo de Marta Góngora. Sabe trabajar en equipo, sí, ella dice es disciplinada, pero sabe luchar en su momento. Sabe trabajar en equipo, coordinar el trabajo de equipo, y esto pues lo conocemos directamente con el trabajo que hicimos a través de la alerta de violencia de género. Pero además, Marta no es protagónica. Y aquí, hablando de protagonismos o no, vamos a pasar, antes de que se nos vaya el tiempo ahora sí y nos corra don José. Ahora estás en Movimiento Ciudadano, Marta. Ya de los asuntos de por qué pues sales del PRI, etcétera, pues ya cada quien sus decisiones, y ahorita nos comentará rápido. Pero ahora te encuentras en un nuevo proyecto, un proyecto ciudadano, que es a través de este partido político, que está muy visible ahorita, porque es así como que con quién se va a ir, con melón o con sandía. Pero más que nada, dinos cómo eliges. No se van con melón y con sandía, que no se van ni con melón ni con sandía, y que van por la presidencia, y obviamente se está haciendo un trabajo en Yucatán. Pero Marta es tan poco protagónica que hasta ahorita no se ha hecho visible el trabajo que está haciendo. A ver, Marta, ahora sí, dinos por completo. Aquí nos gusta destapar a las próximas candidaturas, pero más que nada, ¿qué haces en Movimiento Ciudadano? ¿Qué significa este cambio en tu vida política? ¿Por qué Movimiento Ciudadano y no otra institución política? ¿Y qué viene para adelante, Marta? Mira, ¿por qué Movimiento Ciudadano? Porque es una plataforma de socialdemocracia. Creo que es un equilibrio, pero indistintamente de eso, porque las principales causas son los derechos humanos y se incentiva muchísimo la participación de las mujeres y los jóvenes. Y cuando este país, este estado, esta ciudad comprenda que estos dos grupos son torales para poder cambiar la inercia de lo que hoy conocemos por décadas y por siglos, en ese momento vamos a trascender socialmente. Eso es lo que a mí me convenció de estar en Movimiento Ciudadano. Además, me siento con un equipo que completamente está enfocado en trabajar por las causas que nos mueven, en lo individual y en lo colectivo. Y particularmente yo, que estoy en una institución pues muy rígida, pues acá estoy en una institución que no tiene nada de rigidez, ¿no? Y en ese sentido esa es la riqueza, porque todo por ejemplo, lo que se ha subido de iniciativa de ley para que luego se vuelva ley, viene de la ciudadanía, de escuchar a los sectores, a los grupos que les mueven estas causas, y creo que esa es la riqueza. Tenemos que empezar a ver la política de otra manera, tenemos que empezar a construirla de la mano de la ciudadanía. La política tiene que verse no desde los partidos políticos, como conceptualmente lo hemos aprendido toda nuestra vida, sino tenemos que entender que la política se tiene que construir con la ciudadanía, porque la ciudadanía es la más política y además es la que sufre las decisiones que se dan en el escritorio. Digo, esto siempre lo hemos sabido, pero poco se ha hecho en la práctica, ¿no? Y acabas de decir algo, o sea, cuando tú me conociste, pero yo desde siempre, de toda mi vida, me gustaba trabajar con sociedad civil o con las gentes que se acercaran y me dijeran, y tomaba yo las causas y las planteábamos. Entonces, o sea, mi vida en sí, políticamente, no ha cambiado, porque yo sigo haciendo lo mismo que siempre hacía, nada más que ahora lo hago con más libertad y sin tener que estar sometida a un mundo de machos. Esa es la realidad. ¿Y qué hace Marta Góngora en Movimiento Ciudadano y a dónde va? Bueno, ¿qué hago en Movimiento Ciudadano? Posicionar la marca, que la ciudadanía pueda mirarnos, que pueda ver más allá de esos partidos tradicionalistas, que se atreva a pensar en un nuevo concepto político, pero además que forme parte de este concepto político, que construyamos
otro tipo de ciudad, una ciudad menos desigual, una ciudad que esté acorde a los tiempos que estamos viviendo. Mérida está creciendo exponencialmente de forma desordenada, todo el mundo lo dice, pero nadie se atreve a poner los puntos sobre la mesa. Hoy varios aspiran a la alcaldía de Mérida, incluso ya se da por sentado quién va a ganar la alcaldía de Mérida, y no está mal, y me da gusto incluso que haya una mujer que esté arriba de las encuestas. Qué bueno, nada más que hay una cuestión. Mérida no se puede seguir gobernando de forma solamente administrativa y no nos atrevamos a tomar decisiones que, por supuesto, políticamente no siempre son las más adecuadas, las que nos dan popularidad, y esto tiene que verse desde un enfoque en el que nos interesa a todos. Sí, o sea, hay un gran desarrollo mobiliario en la ciudad, pero no tenemos servicios de drenaje, los servicios públicos están empezando a tener crisis de eficiencia porque no estamos preparada como ciudad para poder tener este número de habitantes. Y luego entonces todos nos vamos a dañar, ¿no? Ahí está Quintana Roo sufriendo las consecuencias de Cancún, de playa, ahí está Villahermosa. Muchas ciudades que nos pueden servir de referente para lo que no nos debiera pasar en Mérida, aún por encima del interés económico. Si los empresarios quieren tener los mismos dividendos, pues hay que cuidar nuestra ciudad. Si el partido que se dice hegemónico gobernando la ciudad, pues quiere de verdad mantener una gobernabilidad correcta, pues tiene que apostarle a hacer un gobierno diferente, y ya basta de ser muy planos y solo estar medio atendiendo cosas, ¿no? Atendiendo se han hecho administrativamente. cosas importantes, por supuesto, hay que reconocer lo que se ha hecho, pero la ciudad merece mucho más de lo que ahorita tenemos, y mi apuesta en política siempre pues es ir abriendo caminos, abriendo brechas, y por supuesto el trabajo que podamos hacer permita que la ciudadanía nos vea como una opción real de gobierno, y por supuesto que no vamos a ir con nadie, vamos a ir de la mano de la ciudadanía, y en todos los partidos políticos, en todas las agrupaciones hay gente de valor, hay gente valiosa, y no necesariamente las alianzas se hacen con las marcas, se hacen con los liderazgos. Pues lo que vemos aquí, Alaine, es que pues ya tenemos una candidata, Alaine, ¿no? Estamos con una aspirante a candidatura, obviamente por la ciudad. Bueno, no sean así, no lo había visto aquí así, aquí nos gusta salir con nuevas candidatas a futuro. Bueno, Alaine, hay que buscar inversionistas entonces para la campaña. Ya tenemos aquí una aspirante más a la candidatura para la presidencia municipal, una mujer más, así es que hagan sus quinielas. No, Marta, en serio, te felicitamos por esta trayectoria, te agradecemos muchísimo que hayas compartido este espacio aquí con Tiempo de Mujeres, Alaine. Igual, mucho gusto de volver a verte. Ahí tengo un reclamo incluido. No es cierto, Marta, me da muchísimo gusto poder escuchar, poder verte también.